Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Es el número 16 desde que empezó la pandemia mundial y hoy vamos a tener un caso práctico, una experiencia de lujo de una pyme valenciana, Global Omnium, que aplica los ODS y que además es precursora a escala mundial en un análisis preventivo de COVID en aguas residuales. Casi nada. Global Omnium, una empresa familiar en la que vamos a tener hoy la suerte de contar con su consejero delegado, don Dionisio García, que nos acompaña esta tarde, y destacar de su currículum que en septiembre de 2008 se incorporó al Consejo de Administración de Global Omnium como consejero. A partir de 2011 comenzó a trabajar como ejecutivo dentro del grupo Global Omnium y actualmente ejerce de consejero delegado. Además de Dionisio García, nos van a acompañar especialistas en la aplicación de la I+D+I en el grupo Global Omnium, que nos van a contar el germen de esta iniciativa, que como muy bien me contaban, estaba ya puesta en marcha mucho antes de la pandemia y que gracias a ello, simplemente luego teniendo una reunión con las autoridades públicas, se pudo aplicar una tecnología que ya tenían terminada y que habían investigado tiempo antes, con lo cual por eso estaba haciendo hincapié al principio de mi intervención en su carácter precursor y en cómo esa I+D+I se aplica desde pymes valencianas y además son empresas familiares que son un ejemplo no solo para todo el colectivo de pymes en la Comunidad Valenciana, sino, como también estaba contando, a escala internacional y a escala europea. Con lo cual, ponentes de lujo, caso práctico y encima desde Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Creo que vamos a ver un vídeo, ¿no?, de presentación del grupo. Es el primer vídeo, sí. En Global Omnium queremos hablarte de esas pequeñas cosas a las que no damos valor porque siempre están ahí. Y hablarte de todas esas cosas que nunca fallan. Cosas como abrir los ojos y ver, o hacer ejercicio y tener sed. Porque cuando a una cosa cotidiana le sumas una cosa que siempre funciona, suceden cosas extraordinarias. Tan extraordinarias como abrir un grifo y que corra el agua. Porque ¿puede haber algo más simple que esto? ¿Puede haber algo más valioso? En Global Omnium llevamos más de 125 años poniendo en valor lo extraordinario, porque extraordinaria es la gestión eficiente de una red de tuberías superior a la distancia que separa Valencia y Nueva York. Porque extraordinario son más de 2.400 personas trabajando 24 horas al día para que en el grifo de tu casa, negocio o cultivo fluya el agua. Porque extraordinaria es la tecnología inteligente que te avisa de posibles fugas o de si te has dejado un grifo abierto. Porque extraordinario es el desarrollo y la innovación que logramos para garantizar un buen servicio a más de 6 millones de personas solo pensando en ti y en tu familia. Porque extraordinario es la gestión del agua que hemos desarrollado para ser una empresa eficiente y respetuosa con el planeta Tierra. Porque Global Omnium es la empresa española líder en la gestión del ciclo integral del agua. Global Omnium, el valor del agua, el valor de la vida. Muchas gracias. No sé si me oís, Isabel. Sí que se oye, perfecto. Bueno, pues muchísimas Adelante. gracias, Isabel, por tu introducción. Como muy bien has dicho, somos una empresa familiar y una empresa valenciana y estamos muy orgullosos de ello. Como habéis podido ver en el vídeo, más vale un vídeo que 1000 palabras, ¿no? Nuestra actividad principal es la gestión integral del ciclo del agua
desde que se capta y se potabiliza hasta que se distribuye por las casas y luego se trata en el alcantarillado y en las depuradoras para volver a reutilizarla, ¿no? Estamos presentes en más de 300 municipios. Nuestra empresa principal es Aguas de Valencia, que probablemente sea más conocido el nombre que el de Global Omnium, pero no quiere ello decir que estemos solamente en Valencia, ¿no? Estamos en casi 12 comunidades autónomas españolas y en varios países fuera de España, haciendo, pues eso, la gestión del ciclo integral del agua, ¿no? Nuestros, digamos, vectores de desarrollo donde nos hemos focalizado en los últimos años para desarrollar la empresa ha sido, por un lado, lo que podemos decir, el desarrollo tecnológico muy basado en la digitalización. Hemos hecho un esfuerzo enorme con el objetivo, pues, de ser más eficientes y de ser más transparentes en la gestión. Hemos hecho también un esfuerzo importante en la internacionalización, ¿no? Para, de alguna forma, pues tener los negocios más diversificados geográficamente y también, bueno, pues para aprender y ser más competitivos. Y también tiene una especial importancia, pues, todas las políticas que estamos haciendo para la preservación del medio ambiente, ¿no? Y creemos que una empresa moderna, pues, tiene que estar pendiente del medio ambiente y ser muy respetuosa con él, pues, para que nuestros hijos pues puedan disfrutar como nosotros lo estamos haciendo de la vida y de nuestro entorno, y si es posible más. Bueno, yo no me voy a alargar mucho en la presentación, porque lo importante es lo que tanto Pepe Sierra en lo relativo a los ODS y cómo los ODS, pues, para nosotros son una herramienta de desarrollo de la empresa, una guía en la que apoyarnos, como posteriormente Juanfran Maestre, que es el director del área de servicios, y Karina, que es la directora del laboratorio, van a explicaros en concreto, tanto Juanfran como Karina, sobre el desarrollo que hemos hecho para la detección de los restos genéticos del virus, del COVID-19, en el alcantarillado y en las aguas depuradas o predepuradas, y cómo esos análisis, pues, son una potente herramienta para alertarnos de posibles rebrotes, ¿no? Toda esta información que se genera en el laboratorio, que es es numerosa y es cuantiosa, también, y yo creo que una de las potencias del laboratorio y de la empresa es, como había dicho antes, la digitalización, la capacidad de toda esa información hacerla comprensible, hacer que todos esos datos sean información que nos permitan tomar decisiones y bueno, pues creo que hemos desarrollado también una plataforma donde se vuelcan esos datos, que es muy interesante porque es muy gráfico y podemos rápidamente ver cómo va evolucionando la situación. Sin más, agradeceros a todos vuestra asistencia en una tarde como la de hoy, tan calurosa. Y, en fin, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta y duda que tengáis. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Hola? Adelante, Pepe. Sí, Pepe, te oímos nosotros por lo menos perfectamente. Sí, no, pensaba que alguien me tenía que dar entrada. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar, como decía de inicio, de esta tarde
Tórrida, en Valencia, en Requena, de donde os hablo, en fin, en todos los sitios. Bien, os cuento un poco Adelante, Pepe. sí, Adelante. gracias, os cuento un poco la historia de cómo hemos iniciado el proceso de implantación de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nuestro compromiso como empresa con la Agenda 2030. Y también me gustaría un poco contar los paralelismos que existen entre cómo entiendo o entendemos que se deben abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cómo el paralelismo que existe entre este objetivo que tenemos y cómo se ha gestado el COVID, SARS, Analytics de Global. Es decir, no es casualidad que haya pasado, no es casualidad que en estos momentos pues, Global Omnium esté, pues, dicho así vulgar y coloquialmente, en boca de todos, ¿no? Es por una serie de razones que voy a intentar explicar y que son increíblemente parecidas a las que cualquier empresa entendemos que debe de abordar en su proceso de integración con los ODS. Bueno, en febrero del 2019, creo recordar, el consejero delegado de Global Omnium, Dionisio, pues me trasladó su convicción de que la compañía pues estaba haciendo muchísimo en acciones de responsabilidad social y medioambiental especialmente, pero sin que existiera un hilo conductor, una estrategia común. Junto al director general se decidió crear un comité de sostenibilidad y apostar al mismo tiempo por la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible como una palanca de cambio para consolidar y para avanzar en un compromiso que era preexistente ya con la sostenibilidad, sus tres vertientes, la social, la medioambiental y la económica. Y luego a nivel interno también quisimos que la Agenda 2030 y los 17 objetivos y sus metas nos sirvieran, ya digo, a nivel interno como un marco o guión para que todos dentro de Global Omnium supiéramos qué estábamos haciendo, quién y dónde lo estaba haciendo en materia de sostenibilidad. En este comité están representados todos los principales departamentos o áreas de actividad de Global Omnium, así como sus principales empresas, incluidas Abanqua, el Oceanographic, Nexus Integra, ahora Hídrica, el GoHub, etc. El calendario, pues lo tenéis ahí un poco. Febrero fue el inicio, en julio nace el Comité de Sostenibilidad, empezamos a explicar dentro de la compañía qué son los ODS. En septiembre de 2019 damos el paso de incorporarnos a la red española del Pacto Mundial y hacer público nuestro compromiso con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En octubre pues mantuvimos toda esta campaña de conocer y divulgar los ODS. Y en enero del 2020 pues iniciamos una segunda fase que es la de definir los ODS que pueden ser estratégicos para la compañía. En marzo nos pilla un poco el toro como a todos, entonces recurrimos a una encuesta un poco sustitutiva de lo que hubieran sido encuentros sectoriales con todas las empresas y con todos los departamentos que entendemos que tienen algo que decir en el tema de ODS. Y bueno, ahora en septiembre pues tenemos el reto tenemos que hacer el primer reporte al Pacto Mundial, decir en qué hemos mejorado en este último año en materia de la Agenda 2030 y por otro lado pues tenemos la previsión también de elaborar un primer borrador de una nueva estrategia sostenible de la empresa, pues que intentaremos pactar, consensuar, debatir y enriquecer con las aportaciones de muchas personas dentro de la compañía que ya digo que han mostrado un gran interés. ¿Qué hicimos para empezar? Pues hicimos una encuesta entre los miembros del Comité de Sostenibilidad y sus equipos técnicos o colaboradores para realizar un primer inventario de actuaciones que entendían que tenían un impacto directo sobre los ODS. Como en ese momento pues, no existía un mínimo conocimiento sobre los ODS, o no al menos de forma generalizada entre el personal de la empresa, pues utilizamos unos epígrafes para que el encuestado, los encuestados, escribieran la actividad de la que eran responsables donde pues, pensaban que tenía un mayor encaje en su opinión. Como veis en la imagen, los encuestados atribuyeron algunas de las actividades a uno o varios epígrafes distintos, de ahí que el total de los porcentajes pues no decir que sería lo correcto. Y bueno, pues destacan las actividades relacionadas con el voluntariado, planes y programas, certificaciones, así como las vinculadas
a la contaminación atmosférica y acústica, que obtuvieron porcentajes por debajo del 5%. La educación, la formación, la sensibilización, como veis, está en cabeza, y los proyectos de I+D+I, que son pues casi lo que no están aquí esta tarde, ¿no? Pero que como veréis, mucha gente dentro de la compañía ya identificaba esos proyectos de I+D+I como parte de las acciones que estamos desarrollando en materia de objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, economía circular, huella de carbono. No fue difícil que salieran muchos temas medioambientales. Yo creo que, como decía el consejero delegado, efectivamente estamos haciendo muchísimas cosas. Hay 116 respuestas, pero probablemente estamos hablando de casi 200 acciones que tendrían encaje perfectamente en cualquiera de los objetivos de desarrollo sostenible. A partir de ese momento, pues intentamos sistematizar toda esa información, procesarla. La verdad que fue muy abundante, una respuesta fenomenal. Yo destacaría también que, además de una respuesta real de gente, de trabajadores y compañeros que contestaron a la encuesta, hubo como una corriente de ilusión que yo palpaba y que detectaba, de ver que nos habíamos embarcado en esta aventura, ¿no? Entonces iniciamos a ver qué estábamos haciendo que encajara en uno de los objetivos de desarrollo sostenible que están recogidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y la verdad es que estamos muy orgullosos de comprobar que una parte sustancial de la actividad de la compañía pues encajaba perfectamente en esas premisas. ¿Qué hemos visto? Bueno, pues evidentemente tenemos un compromiso prioritario. No estoy diciendo que estos sean los compromisos o los ODS estratégicos de la compañía, que eso será en una fase posterior en la que estamos ahora, pero sí que hemos visto pues que efectivamente pues nuestra actividad nos lleva a tener un compromiso prioritario con al menos 6 de los 17 ODS que están vinculados al sector del agua en la economía circular. Uno es obviamente el ODS 6, el agua limpia y saneamiento, pero también el 7, la energía asequible y no contaminante. Tenemos nuestro plan de descarbonización y estamos ahí pues comprometidos por contribuir destacadamente y ser una de esas empresas que incluso anticipa su descarbonización al tope del 2050 que ha marcado Europa, para lograr en lo posible pues que la temperatura no aumente más de 1,5 grados, como temen los expertos. Estamos volcados con el ODS 9, industria, innovación, infraestructura. La verdad es que la palabra innovación yo creo que es la que mejor define en estos momentos a Global Omnium. Por supuesto, estamos en la producción y el consumo responsables. Estamos intentando reducir nuestra huella hídrica, que es de las más bajas del mundo. Valencia es la ciudad con el mayor rendimiento hidráulico en su red, pero todavía queremos más y estamos, como digo, comprometidos en el ODS 12. Y luego pues tenemos el 13, la acción por el clima. Podría contar un montón de iniciativas, de actividades que están ahora mismo en todas las empresas del grupo en esta dirección. Y en el 17, yo no sé, por ahí tengo una cifra, pero probablemente podemos decir con orgullo que tenemos firmados como 40, 50 acuerdos mínimo con empresas, universidades, colectivos, ONGs, para alcanzar objetivos que son claramente objetivos de la Agenda 2030. Bueno, pues esa es la situación. Ya digo, no quiero extenderme, pero trabajamos en todos los ODS. Os he citado los 6 donde, digamos, el compromiso, la actividad es mayor, pero cuando hemos revisado todas las actividades que nos pasaban y comentaban los compañeros, pues hemos visto que estamos, la verdad es que estamos en todas, es un pleno absoluto, ¿verdad? Estamos colaborando también ya hemos dicho, en erradicando el fin de la pobreza. Estamos en hambre cero, estamos colaborando también en la salud y bienestar, y hoy precisamente nos trae aquí el SARS-CoV Analytics, que es una contribución yo creo que brillante y decisiva.
En educación, Jaime podría hablar de la colaboración con las universidades valencianas, con la Cátedra de Aguas de Valencia. El propio Oceanographic tiene además un departamento de educación que facilita módulos a estudiantes desde primaria hasta digamos, la universidad. Estamos trabajando en la unidad de género, en la igualdad de género, hemos tenido algún reconocimiento en esa dirección y bueno, obviamente seguimos depurando agua como los mejores y seguimos, digamos, haciendo una gestión sostenible de los abastecimientos urbanos en los que estamos. En energía hablamos antes ya de la descarbonización. No me voy a extender más en estos capítulos. Trabajo en el vídeo, creo que sale 2.000 y algún trabajador. En realidad superamos los 3.100 trabajadores ya y estamos en varios continentes, y si todo sigue como hasta ahora, pues probablemente esta cifra todavía se incremente, y todos sujetos por supuesto, a la negociación colectiva. Estamos en la industria, estamos en la innovación, lo he dicho antes, y en la infraestructura, muchísima innovación. En reducción de las desigualdades, pues trabajamos también a través de diversos colectivos a los que ayudamos y con los que colaboramos en el desarrollo de programas. Y bueno, aquí tengo un ODS que no aparece entre los 6, pero que bueno, si os anticipo que si por mí fuera, sería uno de mis, entre comillas, favoritos, o en los que la empresa pues debe de apostar a corto plazo en el futuro, que son ciudades y saludables, aunque estamos ahí ya, pero creo que a lo mejor tenemos que poner más acento. Producción y consumo responsables, estamos reduciendo el número de productos químicos que se utilizan en todos los procesos, estamos reduciendo el consumo de energía que se utiliza en esos mismos procesos, y estamos intentando además pues, que el ciudadano haga un consumo responsable del recurso agua, que es, como sabéis, es un recurso escaso destinado a ser cada vez más escaso en este panorama de cambio climático. Por eso estamos ahí también en la acción por el clima, con diversos acuerdos con instituciones y con ONGs. En vida submarina, precisamente este es el ODS que todas las empresas de España, cuando contestan, dicen que no aparece, ¿no? Porque no tiene nada. Bueno, nosotros tenemos el Avangua, tenemos el Oceanographic, y la verdad es que se está haciendo una labor formidable ahí, sobre todo en materia de bienestar animal, en el tema de investigación de amenazas para determinadas especies y en el tema de conservación. Muchísima investigación también en el Oceanographic en pos de la vida submarina. En ecosistemas terrestres, pues os podría destacar el programa Nutria, que estamos haciendo un seguimiento de la recuperación de la nutria en los ríos valencianos, muy gratificante, espectacular. En 10 años prácticamente ha salido de la lista de especies en peligro, la nutria, y hoy pues es la alegría, la simpatía de nuestros ríos. Paz, justicia, instituciones sólidas. Bueno, pues ahí estamos a tope, con un código ético que nos afecta a todos y que desde luego pues creo que hacen ejemplar el comportamiento de la compañía, que no siempre es fácil en este tema. Y bueno, y finalmente las alianzas, como decía, tenemos muchísimos acuerdos con muchísima gente, y además estamos orgullosísimos de contar con digamos, de tenerlos como socios en esta aventura de la Agenda 2030. Bueno, pues eso, ¿ahora qué? ¿No? La pregunta que surge, ya está, ya cumplimos con los ODS, ¿de verdad somos una empresa ejemplar? ¿Nos buscamos una tumbona o quizás cabría hacer algo más? Pues la respuesta obviamente es no, apenas hemos comenzado, y lo peor pues es que hay un poco de prisa, porque las cosas a nivel internacional, a nivel mundial, pues no están yendo como deberían. En general, pues el fenómeno que se da en este tema de los ODS es que la mayoría de las empresas creen que pues un poco cogemos los que hemos hecho, o sea, cogemos los ODS en los que podemos decir que ya hemos hecho algo, prácticamente lo que os he contado hasta ahora, en temas de sostenibilidad, y los incorporamos a la memoria. Elegimos más ODS pensando a veces pues que picotear un poquito aquí a los 17 pues nos hace más responsables. Y no estoy diciendo que esto no sirva, lo que pasa que creo que es
realmente insuficiente. Nosotros optamos por realizar nuestro propio análisis y preguntar a aquellos que habían contribuido a comunicar las actividades de Global Omnium con impacto sobre los ODS, y previamente pues les divulgamos un esquema conceptual sobre cómo debían identificar los ODS prioritarios. Y aquí pues enlazamos, como ahora veremos, con los mecanismos y las actitudes innovadoras que nos han llevado al desarrollo del SARS-CoV Analytics y que tienen una gran semejanza, en mi opinión, con la manera en la que debemos aportar o la debemos abordar la identificación de los ODS que son propietarios o prioritarios para Global Omnium. Insisto en este punto, el problema, o sea, identificar qué ODS son prioritarios exige analizar, digamos, desnudarse y ver qué podemos estar haciendo mal, qué impactos negativos está generando nuestra actividad y qué riesgos y a la vez oportunidades tenemos para definir esos ODS que, en nuestra opinión, deben de ser prioritarios. Esto es un ejemplo de cómo hay que realizar ese ejercicio de análisis interno. Aunque el agua aparece por ahí, no es, se trata solo de un ejemplo, ¿verdad?, que figura en la guía elaborada por Naciones Unidas, pero si os fijáis, tiene varias cosas. Una que afecta a toda la cadena de valor, en la que analiza los impactos, tanto los positivos como los negativos, y establece prioridades en función del peso que tienen esos impactos. En este camino, pues es muy importante evaluar también los riesgos, anticiparse. Se me ocurre, por ejemplo, que ahora mismo tiene que haber miles de compañías en el mundo analizando si mantienen el plástico en el empaquetado de sus productos o buscan alternativas cuando existen, o valorando quizás si el rechazo social que ahora mismo hay al plástico es una moda pasajera o realmente va a terminar o va a determinar el comportamiento del consumidor. Bueno, pues este tipo de análisis es el que hay que hacer también en el seno de las compañías, entiendo, cuando se trata de ver dónde tenemos que poner las cintas y dónde tenemos que trabajar por esos ODS estratégicos. En cualquier caso, que parece que para estas empresas que digo que tienen alguna relación con el plástico, pues sería una buena opción que estuvieran ya apostando por ejemplo, pues el ODS 12, ¿verdad? Y evitando en lo posible pues el uso de materiales que luego acaban en el medio ambiente, ¿no? Existe generalmente una gran diferencia entre manifestar nuestro apoyo a los ODS, un apoyo así genérico, y realmente incrustarlos en la estrategia de la empresa. Ese es un proceso que puede ser lento, que puede ser complicado. Ahora bien, si hacemos un proceso de identificación, como decía, pues si nos desnudamos, íntegro, profundo y abierto, abierto en alguna de sus fases pues a los grupos de interés de la compañía, nuestros clientes, por ejemplo, estaremos más cerca de la integración real de los ODS en la estrategia de la empresa y garantizaremos sobre todo pues que cumplir con los ODS en la Agenda 2030 no es solo una carga, sino que también puede aportar beneficios. Bien, pues vamos a seguir en esa dirección, pues explicando que efectivamente los ODS sirven para descubrir nuevos productos, servicios y oportunidades, incluso para nuevos modelos de negocio al tiempo, y lo podemos hacer al mismo tiempo que estamos mejorando la vida de miles de personas y somos más respetuosos con el medio ambiente. Las empresas, además, yo creo que sacan asito de la Agenda 2030. Hasta ahora, todos los compromisos de Naciones Unidas, ¿verdad?, pues quedaban un poco en manos de gobiernos, de ONGs y tal. Y de pronto, pues, Naciones Unidas decide implicar a las empresas. Yo creo que ha sido un acierto brutal, porque creo que no sé qué éxito al final tendremos, espero que mucho, pero de luego sin las empresas no hubiéramos llegado. Las empresas, pues como decía, como digo ahí, pues tienen una capacidad única de recursos, una capacidad de innovar que ha venido bueno, pues diría que a salvar. Podemos seguir hablando de la Agenda 2030 y no estaría implantada y no estaríamos avanzando si no fuera porque el sector privado y las empresas pues ha entrado ahí pues a colaborar lo máximo posible.
Bien, pues hablemos de innovación, ¿verdad? Yo insisto, lo escribí en un artículo y creo que el proceso previo del SARS-CoV Analytics está profundamente relacionado con el que estamos proponiendo para implantar los ODS y la Agenda 2030 de la compañía. No voy a decir que ese éxito en términos empresariales y reputacionales se deba a nuestro compromiso con el Pacto Mundial. El proceso comenzó mucho antes, en 2017, lo van a explicar los compañeros, ¿verdad? Cuando el laboratorio de Gamaser recibe una propuesta de colaboración del IATA-SESIC. Realmente no sé quién dio el primer paso, ni importa para lo que queremos resaltar. Lo dejé escrito en un artículo. En Global Omnium existe un clima, un ecosistema especial vinculado a la innovación, que es el que hace posible que cuando estalla la pandemia la compañía esté en condiciones de ofrecer un producto de impacto como es el SARS-CoV Analytics. En origen, alguien de la compañía percibió un riesgo remoto, pero que era objetivo, de que la presencia de estos contaminantes, estoy hablando de virus en general, fuera un aumento hasta representar un problema, o que el riesgo normativo muy presente en esta actividad hiciera obligatorio de la noche a la mañana pues este tipo de controles. Había que anticiparse innovando y lo hicieron. Y el éxito de SARS-CoV Analytics ahora mismo no ha hecho más que confirmar que esta es la fórmula con la que hay que abordar los grandes retos que plantea la Agenda 2030. En este ecosistema innovador se decide participar, repito, junto al Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del Centro Superior de Investigaciones Científicas para la detección de virus infecciosos. El objeto era desarrollar y validar una metodología y formar al personal en la detección de norovirus humanos responsables de enfermedades, la gastroenteritis, el virus de la hepatitis. En realidad, no existía un riesgo para las aguas residuales, no para los procesos de depuración, más allá de la creciente importancia que están teniendo en algunas captaciones los denominados contaminantes emergentes, ¿verdad? Que acaban también, obviamente, las depuradoras. No existía ni existe legislación que obliga a ampliar los controles sobre la presencia de este tipo de patógenos en las aguas residuales, pero la compañía se adelantó en el desarrollo de una metodología propia, del mismo modo que lo hizo también, por ejemplo, con la detección de la legionela, para hacerlo en 24 horas mediante el empleo de los famosos ahora PCR, en lugar de otros métodos tradicionales que se prolongaban entre 10 y 15 días. Una muestra de la innovación, ¿verdad?, que se realiza. Cuando la pandemia llega y arrasa todo, pues Global Omnium pone sus equipos a trabajar en el desarrollo de una nueva herramienta adaptada al COVID-19, cuyos resultados conocemos. Además de su importante contribución a los ODS 3, salud y bienestar, y ODS 6, agua limpia y saneamiento, el SARS-CoV Analytics es también un innovador producto que refuerza la proyección internacional de la compañía y amplía su oferta comercial, proporcionando, podemos decirlo con orgullo, pues una nueva oportunidad de negocio, porque los ODS pueden ser también un negocio para las compañías y no hay por qué, digamos, esconderlo o no decirlo, ¿verdad? Bien, pues vamos terminando. ¿Qué hemos aprendido de todo este proceso? Perdón, ¿qué está esto saltando? Sí, pues yo creo que hemos aprendido una cosa, que la innovación es clave para avanzar en los grandes retos que plantea la Agenda 2030. Las empresas que hacen negocios de manera responsable y encuentran las oportunidades para innovar en torno a los ODS serán las líderes del mercado de mañana. Y que los ODS son una base excelente para enmarcar los desafíos de la innovación. Termino, como decía, ¿nos vale cualquier tipo de innovación? Bueno, es lo que debemos de plantearnos. La respuesta es claramente no. En 2020, estamos en 2020 y en Naciones Unidas hace unos meses, que de acuerdo a sus informes y datos obtenidos, empezó a advertirnos que estábamos muy lejos de alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. Muy lejos. Por eso, lo que ellos llaman a veces pomposamente la década de la acción, que no viene a ser otra cosa como reconocer que no hemos hecho nada en esta primera década de ODS y que tenemos que dar todo el esfuerzo en los siguientes 10 años. La década de la acción, hay que acelerar el proceso. Pues bien, en ese momento aparece la
aparece la pandemia y el resultado, pues, se está celebrando en Nueva York el foro mundial, el foro político de alto nivel, que es el responsable de analizar cada año los avances de la Agenda 2030, los avances en la implantación de los ODS, y la verdad es que las cifras que se están dando son realmente muy preocupantes. Si antes del COVID la Agenda 2030 necesitaba un impulso, ahora algunos hablan incluso de que lo que hay que hacer es situar la Agenda 2030, ponerla en el centro de la recuperación frente al coronavirus. Ahí hay unos pocos datos, pero bueno, podría haber puesto como 50 o 60 indicadores de cuál ha sido el impacto que está provocando el COVID y las previsiones que maneja Naciones Unidas para los próximos meses. Bien, suena reiterativo, pero digo, sí, hay que innovar la innovación, o si quieren, utilizando esta palabra tan de moda, hacer una innovación disruptiva. Y para ello es necesario implementar en las empresas una mentalidad abierta, revolucionaria, capaz de captar y apropiarse de nuevas ideas, de ser muy ambiciosa en los objetivos, y los ODS en este terreno son una base excelente para marcar los desafíos de la innovación. Todo eso está en Global Omnium ya, y vamos a potenciarlo. Y todo eso es lo que ha hecho, pues, que hoy estemos presentando y dándoles a conocer a todos ustedes esta magnífica solución tecnológica que además tiene un impacto social tremendo. Así que nada más, muchísimas gracias por su atención y a su disposición por si quieren hacerme alguna pregunta. Con mucho gusto lo contestaré. Enhorabuena, Pepe, por toda la actividad, también por la dirección de la revista AGOA, que es un éxito, y coordinar esa agenda de ODS en Global Omnium. Muchas gracias. Pasamos a Karina y a Juanfran, por favor. Pasamos a Karina y a Juanfran, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación, en primer lugar. A ver, ¿cuál era nuestro objetivo? Lo que nos vamos a plantear. Pues era establecer un sistema de alerta temprana enfocado a la determinación cuantitativa de SARS-CoV-2 en aguas residuales y en concreto en la red de alcantarillado, en una serie de puntos de control que en un primer momento en Valencia se definieron relacionados con los departamentos de salud. Y además queríamos alimentarlo con otra serie de datos adicionales que nos dieran ciertas correlaciones. Voy a pasar estas diapositivas que son un poco de nuestra actividad que ha presentado Dionisio. ¿Cómo lo hemos logrado? Pues lo hemos logrado, tal y como ha adelantado un poco Pepe, nosotros llevamos tiempo trabajando ya con el tema de virus. Entonces, fruto de la colaboración con el IATA-CSIC, pues nos permitió en tiempo récord implantar el método. Pero no nos quisimos quedar solo ahí, sino además alimentamos con toda la experiencia que tenemos en cuanto a recursos digitales y la capacidad de tratar con esta información, pues desarrollando esta herramienta que ahora luego os presentará Juanfran. ¿Con esto qué queremos conseguir como beneficio? Pues evidentemente, sobre todo, el poder detectar de forma temprana los posibles rebrotes que se prevén que van a ocurrir y así esto ponerlo en manos de las autoridades sanitarias. Un poco, aquí tenemos un poco los hitos que han marcado todo este desarrollo. Como también adelantaba Pepe, pues evidentemente por parte de la compañía se cree la necesidad de que estemos presentes en foros donde se establezcan qué necesidades hay para un poco cubrir con estas necesidades de ámbito de salud pública y de medio ambiente y poder estar en vanguardia y estableciendo pues mejoras y proyectos de I+D+I que realmente sean de utilidad de cara a la sociedad. Esto nos ha permitido, pues, en un momento dado, y en concreto en 2017, darnos cuenta que uno de los contaminantes emergentes que se estaban planteando precisamente era el tema de los virus. Entonces, el poder meternos en estos foros también nos hizo ver que también ha comentado Pepe, el tema de que uno de los virus que podían tener cierta importancia que se controlaran eran los norovirus G1 y G2, que son los grandes responsables de gastroenteritis a nivel mundial y que provocan unos grandes daños económicos para las empresas y para la sociedad en general. Y además la hepatitis A
en las aguas residuales. Además, todo ello con un método que para nosotros no era desconocido, que era la PCR cuantitativa, que teníamos implantada desde el año 2009 y además que teníamos una actividad de ensayo acreditada por ENAC para determinación de elección desde 2011. Entonces, nos hizo plantearnos que éramos capaces de implantar un método a través del desarrollo de la implantación de un proyecto de I+D+I de la mano del IATA CSIC. La verdad es que el ofrecimiento fuimos nosotros los que pedimos, por favor, colaboración al IATA CSIC, porque somos conscientes de que tenemos que ir de la mano de investigadores en este sentido. Nos permitió pues el poder trabajar durante todos estos años en la implantación de un método para la cuantificación de norovirus G1 y hepatitis A en aguas residuales y aguas de consumo humano. Esto nos permitió que cuando surgió todo este tema de la pandemia y empezaron a hacerse publicaciones al respecto de que estaban saliendo restos genómicos en las aguas residuales de SARS-CoV-2, pues habláramos con Gloria Sánchez del IATA CSIC y viéramos si era viable el adaptar el método que ya teníamos implantado, pero adaptado al coronavirus. Y ella nos dijo que sí, que efectivamente era así, y por tanto establecimos otro acuerdo de colaboración con ella, con IATA CSIC, para la implantación de este método. Y en tiempo récord, en 2 o 3 semanas, optimizamos el método y además fuimos capaces de compararlo con el IATA CSIC y ver que realmente era fiable. Pero claro, hay que ser conscientes que esto no hubiera sido posible sin todo el bagaje previo que llevamos desde la implantación de la técnica de PCR cuantitativa de 2009, más de 10 años trabajando en esta técnica y trabajando con virus desde 2017. En el momento que tuvimos este método implantado, pues que hizo nuestro presidente Eugenio Calabuig, pues presentarlo a la Generalitat Valenciana con la idea de que las autoridades sanitarias hicieran uso de esta herramienta tan importante. Un poco aquí abajo lo que podéis ver es todos los ítems que han llevado a que se pueda desarrollar esta herramienta SARS-CoV Analytics, SARS Analytics, donde tenemos en cuenta tanto la toma de muestra, el ensayo, como estrategias en el plan de muestreo, que es muy importante, que integramos todo esto con la tecnología de información del sistema de agua, que tenemos conocimiento además, y luego el tratamiento de toda esta minería de datos. Lo más importante para mí, yo no voy a entretener aquí, esto ya lo comentará ahora Juanfran, es que además es una herramienta que permite adaptarla a la necesidad del cliente, desde la autoridad sanitaria hasta una empresa, por ejemplo. A ver, si seguimos, aquí un poco es comentaros, nada, no voy a entretener, pero en qué consiste todo el proceso analítico del laboratorio. Nosotros empezamos con la toma de muestras. Es muy importante la definición del plan de muestreo. Es muy importante definir cuándo se toma esa muestra, en qué momento concreto del día, si se hacen de una forma puntual o a lo largo de unas determinadas horas. Y, por supuesto, hacerlo todo el proceso con mucha calidad, o sea, con gran cantidad de controles de calidad. De hecho, Gammaster llevamos más de 20 años acreditados por ENAC de estas actividades de toma de muestra y ensayos, y esto pues nos da unas garantías en nuestros resultados que hacen que sean evidentemente más fiables. Una vez que la toma de muestras se lleva a cabo, se hace el recibo del laboratorio con su trazabilidad, con su código, la muestra. Luego pasamos a la etapa de determinación ya de lo que es la determinación del SARS-CoV-2, que tiene 3 etapas: concentración, extracción y PCR. Y lo que comentaba antes, pues además, pues que alimentamos esta determinación, no se queda sola, sino que también hacemos otras determinaciones adicionales que nos permiten establecer ciertas correlaciones y sacar más conclusiones. Vale. Bueno, le paso la palabra a Juanfran. Bueno, pues os cuento yo un poco cómo nace este proyecto, cómo nos dio cuenta que podía tener su uso y luego, bueno, pues todo la etapa digital que le hemos añadido a lo realmente importante, que es la determinación del SARS-CoV-2 a través del agua residual. Nosotros, evidentemente, nos basamos en estudios científicos, entonces ya en la gráfica de izquierda podéis ver un poco el estudio que hizo CSIC en cuanto ellos fueron capaces, que fueron los primeros en poder detectar el virus en el agua residual. Ellos que vieron, pues tomaron muestras o tenían muestras que pudimos rescatar, que estaban a la entrada de las depuradoras, digamos, antiguas, de inicios de año, de enero, de febrero, de marzo, y ya detectaron. Por ejemplo, aquí en el 10 de febrero no se detectó en una muestra que se consiguió el virus, pero ya hacia finales de febrero ya se detectaba. Y a principios de marzo, pues el crecimiento fue exponencial. Ya la concentración era muy, muy elevada. Muy elevada. La línea roja, lo que tenemos es las PCRs positivas, es decir, de la gente ya infectada.
Entonces, un poco vemos que hay una correlación entre la concentración de virus que detectamos en el agua residual con los casos detectados. Y además, la línea azul, que es la concentración del virus que se detecta en el agua residual, está desplazada en el tiempo. Es decir, que somos capaces de detectar el virus antes que un positivo de una persona que está infectada y ya tiene los síntomas. ¿Esto por qué es? Porque ya se ha demostrado que esta infección pues, tiene un periodo de contagio de unos 7-10 días, durante los cuales desde el primer día se está excretando este virus, va al agua residual y nosotros podemos monitorizar las concentraciones del virus y podemos alertar de forma temprana, de forma anterior a que una persona tenga los síntomas. Por tanto, y además en esos 7 días es cuando tiene mayor capacidad de contagio. Es decir, que veíamos como hipótesis que podíamos ser capaces de detectar futuros brotes, ¿no? Cuando empezamos este trabajo, para el mes de mayo más o menos, nos encontrábamos en la etapa, ya estábamos confinados, un poco está la etapa descendente de la pandemia, pero hemos observado, sobre todo en la ciudad de Valencia, cómo ha ido descendiendo un poco esta curva cómo iba descendiendo la concentración del virus en el agua residual, ¿no? Ya en el mes inicios de junio, pues prácticamente no estábamos detectando nada y nuestra hipótesis de trabajo era, debemos de continuar monitorizando la red de distribución, tanto las redes como acometidas de edificios, que ahora un poco lo veremos, de industrias, centros de trabajo, para que en el momento que tengamos valores positivos, poder levantar la mano y tomar acciones. ¿Con qué idea? No volver otra vez a sufrir lo que hemos sufrido estos meses atrás, sino intentar pasar de un escenario reactivo, es decir, hemos reaccionado a algo que nos habría sobrevenido, nos ha venido muy grande y no sabíamos bien qué acciones acometer, pero hemos aprendido, es decir, que vamos a cambiar un escenario preventivo, es decir, vamos a intentar prevenir de la mayor medida posible, es decir, un poco adaptarnos de manera temprana a la manifestación de los síntomas en la población, ¿no? Esta era nuestra hipótesis de trabajo de esto, más o menos del mes de abril, ¿vale? Un poco lo que veíamos era que ya se había hecho algún estudio, tanto en Holanda como en alguna EDAR, en la que se había manifestado que a las entradas de las depuradoras de las grandes ciudades se estaba detectando. Pues bueno, nosotros hicimos un poco lo mismo, nos fuimos al agua residual que se recoge a la entrada de una depuradora y también ya veíamos que a la entrada de las grandes depuradoras teníamos valores positivos con elevadas concentraciones y además se sostenía en el tiempo. Esto era cuando teníamos la etapa álgida de la infección de la pandemia, ¿no? Y nosotros dimos un paso más allá, es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a lo que decimos a los controles de vertidos, es decir, intentar identificar los vertidos a la red de saneamiento. Entonces, un poco lo que hicimos fue sectorizar nuestras redes de saneamiento para intentar no solo ver que de un conjunto de poblaciones o de una ciudad teníamos concentraciones de virus, sino intentar ver de qué barrio, de qué edificio, de qué centro de trabajo, de qué industria nos pueden venir esos valores positivos. Entonces, nos fuimos aguas arriba, sectorizando pues una ciudad, pues como puede ser Valencia. Como comentaba anteriormente Karina, lo que hicimos fue inicialmente toda nuestra capacidad productiva ponerla a disposición sin ningún tipo de coste de la Generalitat Valenciana, de Sanidad, y lo que se nos pidió era que cogiéramos la ciudad de Valencia, porque era algo innovador, que la sectorizáramos, identificamos 24 zonas independientes, 24 barrios independientes, y de cada uno de ellos hemos ido haciendo una monitorización en el tiempo. ¿Qué hemos visto? Pues hemos ido viendo cómo descendía la concentración del virus en el tiempo, que había ahora algún artículo de prensa, cómo iba descendiendo, cómo prácticamente desaparecía, y ahora un poco también, que son las últimas declaraciones que han habido por parte del Ayuntamiento, también estamos monitorizando cómo empezamos a detectar muchos más sectores en el que vemos ya presencia, en la que un poco había desaparecido, se vuelve a ver esa presencia y empieza un poco a incrementarse las concentraciones en aquellos puntos que un poco habían desaparecido. Es decir, y luego queda una correlación entre esas concentraciones y los casos positivos que se va detectando. Es decir, que esto se ha instaurado ya como un sistema de monitorización que es capaz de adelantarse N días a los casos positivos, con lo que las autoridades, los gestores de un centro de trabajo tienen información de antemano o una serie de alarmas para poder levantar la mano y tomar acciones preventivas, ¿no? Pues desde instaurar el teletrabajo cuando tienes un positivo, desde el tema de uso de EPIs, etcétera, etcétera. Un poco, evidentemente, el core de todo esto es tener esa fórmula de laboratorio, tener ese conocimiento que hemos adquirido los últimos años y ser capaces de detectar el virus en el agua residual.
además tener una cierta capacidad productiva o una gran capacidad productiva y ser muy dinámico, es decir, nosotros en pocas horas somos capaces, en unas 8 horas, desde que nos llega una muestra, en dar el resultado al cliente y además de una manera digital, es decir, ponerlo en su móvil, ponerlo en su PC de manera totalmente automatizada. Por eso convertimos o decimos que es un sistema de alerta temprana. De poco nos sirve tener un resultado a una semana vista desde que yo he cogido la muestra. Es decir, nosotros cogemos la muestra hoy y en el día tenemos el resultado para tomar acciones al día siguiente, ¿vale? Para lo cual es necesario tener una buena logística de muestreo, que comentamos, saber dónde, saber cuándo y saber de qué manera tomar esas muestras y luego pues cierto conocimiento hidráulico de las redes de saneamiento o de las instalaciones interiores de un centro de trabajo. Con todo esto lo que hacemos es una integración digital. Nosotros trabajamos totalmente digital, aquí no existe papel ni para este proceso, que es uno más de todos los que trabajamos, en ningún tipo de proceso se utiliza papel. Desde la planificación de dónde se tienen que tomar las muestras, puntos de muestreo, los operarios ya van en campo con sus smartphones y toda la información va en tiempo real digitalizada, con lo que el cliente final en tiempo real está viendo todos sus resultados. Y luego el sistema pues también admite cualquier tipo de información que estamos incorporando al sistema, desde cuántos habitantes hay por sector para sacar un poco los índices de riesgo, la ubicación de los hospitales, de las depuradoras, de puntos singulares como puede ser residencias de ancianos, etcétera, etcétera. Es decir, que hemos construido toda una plataforma porque ya la utilizamos para otros casos de uso, simplemente la hemos adaptado y un poco se está alimentando y se convierte en un sistema de alerta temprana tal cual. Esto es como definimos un poco los planes de control pues para un cliente determinado, para una industria, para un municipio. Es decir, nosotros podemos tener un punto genérico donde pueden recoger o podemos integrar las aguas de N edificios o de N poblaciones y un poco estamos visualizando cómo funciona en ese punto. Si de forma normal me está llegando valores que no se está detectando, sabemos que todos los aportes a ese punto evidentemente no tienen ninguno virus. Pero en el momento que tenemos un valor positivo, pues enseguida lo tenemos en alarma en rojo y tenemos un valor positivo, por ejemplo, en este caso teníamos de 214.000 unidades genómicas por litro en este punto. Entonces, ¿qué hicimos al inicio? Pues irnos aguas arriba y sectorizar en 8 puntos, es decir, dividir esa muestra en 8 puntos diferentes, ¿no? Que bueno, en este caso eran 8 poblaciones o 8 edificios, ¿no? Entonces veíamos de cada uno de ellos si tenían aportes, en este caso teníamos 4 puntos en los que no estábamos detectando ningún tipo o ninguna concentración de virus, con lo que venían totalmente limpios, y otros 4 que sí que tenían. De estos 4, 3 no tenían concentraciones relativamente bajas, es decir, que el número de infectados era muy, muy bajito, y uno bastante más alto, o sea, 10 veces más que los anteriores. Y además en este había un hospital, hay un hospital, ¿no? Entonces aquí se veía claramente que donde evidentemente donde tenían más infectados la concentración crecía. Entonces esto fue la base ya para decirle, bueno, esto sí que funciona y además nos da ese conocimiento para ver qué estrategias de muestreo podemos tener para, minimizando el número de muestras, poder obtener el mayor resultado posible. Es decir, somos capaces de focalizar, de poner el foco donde realmente existe el problema o puede existir el problema. Un poco lo comentaba anteriormente, es decir, con todo esto se ha construido una plataforma, es decir, el análisis me da un dato, simplemente el dato son, pues, de este punto de muestreo, en esta fecha, en esta hora, hemos obtenido tantas unidades genómicas por litro, que ya es mucho, pero ese dato tengo que convertirlo en información, es decir, ver cómo se relaciona con otros parámetros y luego en conocimiento, conocer ese patrón o esos patrones cómo están funcionando, para lo cual pues ya tenemos que integrarlo en un Big Data y empezar a generar información desde mapas temáticos que de una manera muy gráfica con colores podamos ver cuáles son las mayores zonas con mayor índice de riesgo, cruzarlo con otra información como la geoposición de los diferentes hospitales por ver si viene de un hospital, incluso analizar la cometida del hospital, de la residencia, de determinados centros de trabajo o puntos de interés. Es decir, que tenemos toda una ingesta de datos que al final me va a generar mucho conocimiento. ¿Qué beneficio intuíamos o que ya creemos o ya estamos ofreciendo a la sociedad? Pues por un lado veíamos que esto un poco redactamos cuando estábamos en plena pandemia. Veíamos que cuando empezáramos a salir de nuestra casa, a cerrarse las medidas de confinamiento, pues que había que estar atentos a esos repuntes, ¿no? Se intuía que cuando empezáramos un poco a volver a la normalidad, pues íbamos otra vez a juntarnos. Evidentemente, esa distancia social se iba a eliminar. Esto lo veíamos como una medida adicional, una medida complementaria de monitorizar de una manera agregada, de una manera sencilla, de una manera económica, pues cómo se estaba comportando, evolucionando el virus.
intuíamos que las pruebas masivas no son una posibilidad, está muy bien para un momento dado en una ubicación determinada. También pensábamos que se ha gastado mucho dinero en PCRs y todos han dado, o gran parte, negativos enfocados, es decir, no se ha partido de una información previa para enfocar realmente esos recursos, ¿vale? Además, hoy te haces el PCR, pero mañana ese PCR, pues bueno, tienes cierta tranquilidad, pero mañana puede estar totalmente infectado y no tener ese conocimiento. Sin embargo, con esto, pues de una manera agregada podemos conocer cómo tenemos un barrio, cómo tenemos un edificio, etcétera. También veíamos pues, que esa posibilidad de hacerlo no solo a nivel de las plantas residuales, sino que podemos irnos aguas arriba. De hecho, ya estamos monitorizando hasta nivel de acometida. Por ejemplo, todas las acometidas de nuestros edificios se están monitorizando y de otros clientes se están monitorizando, con lo que estamos monitorizando o ciertos edificios o centros de trabajo y, por tanto, a ese conjunto de trabajadores o de usuarios. Incluso ya residencias estamos monitorizando, empresas, un poco de todo, ¿vale? Y un poco lo que veíamos eso, pues es decir, que ya tenemos más de 2.000 muestras realizadas, entonces ya estamos generando ese conocimiento a partir de cómo se está comportando y cómo se va moviendo un poco el virus a través de la red de saneamiento. Esto es un poco como la Ciudad de Valencia, ¿vale? Un poco ya se ha hecho público cómo están los datos. Esto es una demo simplemente. Aquí podemos tener una visión total de la población, pero claro, pues de una gran ciudad o de una gran industria que tú te digas que en su globalidad tiene algún rastro, pues te genera información o te genera, bueno, pues sí que lo tengo o no lo tengo totalmente en verde, pero lo que somos capaces es de ir a zonas en particular y decirle, pues mira, de todas estas zonas, pues no inviertas o no te preocupes o de momento las tenemos controladas, pero esta y esta, pues parece que empezamos a preocuparnos y la tendencia o el seguimiento que estamos haciendo, pues parece que no pinta bien, ¿no? O sí que pinta bien. Entonces, nosotros lo que hacemos es un plan de muestreo, ubicamos una serie de puntos de muestreo y periódicamente tomamos las muestras y analizamos, por lo que podemos ver por ejemplo, esta curva que sería de un sector determinado, pues vamos viendo que no teníamos nada y de pronto la concentración empieza a crecer y luego un poco decrece. Aquí ya tenemos un problema a intentar controlar, ¿vale? Antes de que empiecen positivos y que pase por otras ciudades que toda la ciudad se tiene que confinar. Y sin embargo, este sector de manera continuada nos está detectando. Pues si tengo que invertir €1, lo haría yo antes aquí que irme a este sector que en principio no está pasando nada. Ahora bien, en el momento que aquí tengo un positivo, levantaré la voz de alarma para que la autoridad sanitaria, para que el gestor de esa empresa, pues tome las acciones preventivas antes de tener un problema más grave. Esta es un poco la foto que teníamos hace unos meses. Aquí vimos totalmente la desescalada. Cuando empezamos, estamos ya acabando el confinamiento, entonces vimos que muy poco, una semana, 2 semanas, prácticamente el virus desapareció, 2, 3 semanas. Esto ya actualizado, ya empezamos aquí a tener ya una curva, parece que es algo convexo que empieza a subir ya la concentración. Estamos viendo ya que en cada día se ven más número de sectores y la concentración de momento parece baja, pero empieza a subir. Todo esto en tiempo real tienen conocimiento todos los usuarios para que ellos ya utilicen las medidas más adecuadas posibles, ¿no? Lo que comentaba anteriormente, luego podemos poner un montón de parámetros, pero un poco para intentar sacar correlaciones, tanto parámetros físico-químicos de la propia agua como la temperatura ambiental, el número de habitantes, el número de camas de hospital, etcétera, etcétera. Es una ingesta de datos muy, muy importante. Además, esto, en fin, no es un proceso que tengamos que estar aquí procesando mucho la información, sino que en tiempo real el usuario final tiene acceso a la información. Ahora está de moda trabajar mucho con el móvil, pues en el propio móvil me va a saltar en cuanto yo tenga una muestra que es de mi responsabilidad, un aviso me va a saltar la alarma, voy a poder entrar dentro del propio laboratorio y ver cómo están mis muestras, cómo está el resultado de cada parámetro, antes de que se finalice. Si una muestra que me han planificado cogerla ha llegado al laboratorio, pues me lo va a decir que tengo en el móvil, en el bolsillo, toda la información, además de tener pues todo el software que me permite ver toda la información en tiempo real y tomar acciones. Esto es un análisis bastante interesante, un poco. Aquí hemos correlacionado la gráfica naranja, es la concentración en la ciudad de Valencia del virus, ¿vale? Entonces íbamos viéndolo, al principio teníamos cierta concentración, poco bajó y luego hemos tenido periódicamente puntas en la concentración. Entonces un poco esto lo hemos correlacionado ¿con qué? Con las barras, que son los números de infectados por PCR positiva declarados por la Generalitat Valenciana, ¿no? Que periódicamente en su web lo publican. Entonces, ¿qué hemos visto? Que cada vez que hemos tenido incrementos en la concentración del virus, a los días, 5, 6, 7 días, hay un incremento en casos positivos. Y siempre
un poco se repite este patrón. Es decir, lo que comentaba del dato lo estamos convirtiendo ya en conocimiento, porque ya vemos esa relación y además cómo es el patrón de alguna manera. Es decir, que somos capaces de adelantarnos a los PCR positivos, de que las personas tengan los síntomas y que se determinen. Inclusive estamos intuyendo que puede haber muchos más casos de los que realmente se están detectando por PCRs. Pues bueno, pues un poco porque se ven en las zonas que hay. Pero existe una relación directa entre esas concentraciones del virus con a los N días tener valores declarados. Pues lo que intentamos es orientar en qué zona, en qué barrio, en qué edificio podemos tener esos casos. Herramienta espectacular para, ojalá no lleguemos ahí si existen confinamientos de edificios. Es decir, si un edificio se confina, evidentemente podemos estar monitorizando el agua residual de su acometida y ver cómo va evolucionando el virus en ese conjunto de vecinos o en ese centro de trabajo, ¿vale? en esa empresa. Y nada, pues un poco en esto estamos trabajando. No han sido todos. Queda Jaime, ¿no? Sí, yo creo que ahora lo que sería interesante es si alguien quiere hacer alguna consulta, ¿vale? Que la ponga en el chat y podamos verlo. En cualquier caso, viendo el volumen de información y de datos que se están pudiendo generar, pues parece una lástima que esto no lo tuviéramos desde marzo para poder tener información fiable de cuál es el avance de la pandemia. Y yo, mientras tanto, sí que preguntaría una cosa, ¿no? Y es que lo habéis comentado que esto se puede aplicar a una acometida singular, como una residencia, pero esto podría ser entonces aplicable a sitios como colegios o facultades o universidades o centros de trabajo donde existe un volumen de trabajadores interesante para poder detectar cuanto antes y poder luego hacer baterías de otro tipo de test que detecten dónde hay un infectado. ¿Es así? A ver, nosotros inicialmente estamos muy acostumbrados a las redes de saneamiento a nivel de población. Entonces lo veíamos que era muy interesante pues, para monitorizar una ciudad, una población. Luego, un poco la experiencia nos ha dicho que, jolines, si éramos capaces de tomar el agua en una acometida, que somos capaces de tomarla exactamente igual que en un colector, incluso nos estamos acercando más al foco, es decir, hay menos mezcla de agua, es decir, que es más eficiente inclusive la determinación a nivel de acometida, a nivel de donde tenemos realmente, donde puede haber el problema. Eso quiere decir que es muy interesante, es la herramienta ideal por en principio, su bajo coste para un conjunto de trabajadores en un edificio poder monitorizarlos. Entonces, ¿dónde es ideal? Pues en cualquier centro de trabajo donde tú sabes que de forma reiterada un conjunto de trabajadores están trabajando, que puedas monitorizarlos de manera agregada. Pero te va a dar la información de, bueno, si yo de manera continuada no tengo no estoy detectando, sé que por lo menos mis medidas preventivas están surtiendo efecto. Y si en un momento tengo un positivo, puedo hacer dos cosas. Primero, desagregarlo, intentar ver en qué zona, en qué parte de una factoría, en qué parte del edificio puedo tenerlo y tomar acciones preventivas, desde volver un poquito al teletrabajo, separar personal, hacer PCRs individuales, es decir, que es una herramienta que te está monitorizando. Si siempre lo tienes en verde, pues bueno, pues sabes, puedes estar tranquilo. Es decir, que lo vemos muy interesante, por no decir más, irnos a nivel de empresa, de centro de trabajo, de residencia, de hotel. De hotel igual puede ser más complicado por la variabilidad de la gente que puede pasar por el hotel, pero que también, ¿no? Además o como complemento a una ciudad. De hecho, con muchos clientes complementamos la información que se tiene a nivel de ciudad, a nivel de barrio, con los controles que luego se puede hacer a nivel de empresa, a nivel de centro de trabajo, de centro logístico. Tenemos clientes de todas las tipologías ya. No sé si te he contestado, Jaime, a la pregunta, o me he enrollado mucho. No, esa era la cuestión. Yo estoy viviendo también porque tengo conexiones familiares que están preocupados con los colegios y los niños y creo que es una posibilidad de estar vigilando que pueda haber una infección en un colegio. No sé, no veo que haya muchas más preguntas. La verdad es que nos hemos pasado ya 10 minutos prácticamente de la hora y pongo en manos de la Fundación la continuidad del webinar. Contesto la pregunta que quieres. Vas a hacer una pregunta de que si nos están analizando los fangos de las depuradoras. La matriz realmente es agua, ¿no, Karina? Sí, perdón. Sí, a ver, nosotros hacemos agua, estamos analizando aguas, pero sí que se pueden analizar también fangos. De hecho, se están haciendo, el IATC, por ejemplo, ha hecho análisis en fangos. Lo que a nosotros no nos está llegando, nos están solicitando que la analicemos, pero sin problema se podría hacer. Claro que se podría hacer, sí.
Además, hay artículos publicados donde se dice que se acumula, el coronavirus se está acumulando en los fangos, o sea, sí que se está detectando. Lo que pasa es que quizá, bueno, desde mi punto de vista, creo que es mucho más ventajoso el ir eso, a la red de alcantarillado, el poder, pues un poco la herramienta que estamos ofreciendo nosotros y el poder llegar eso a nivel de edificio, más, no sé, en el fango a lo mejor para el tratamiento. Es que en la mayoría de salidas que nosotros hemos analizado, prácticamente todos han salido ausencia, por ejemplo, de coronavirus. Entonces... Fangos de depuradoras. Sí, de depuradoras. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo por haber participado en este último webinar que hemos organizado durante este semestre. La verdad es que yo creo que estáis haciendo un trabajo encomiable y la herramienta es de una gran utilidad y es muy necesario que se conozca. Muchísimas gracias a todos. Si hay alguna pregunta os la trasladaremos porque hay veces que luego también nos trasladan preguntas a la web de la Fundación. Y nada, muchísimas gracias a todos. Estupendo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.